canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Richie Tunacola ideó La Casa Iluminada, un tablero que entrega instrucciones para la composición y que dio origen a un nuevo disco. Lanzarse a jugar como si fuese un tablero de juegos de mesa. De hecho, tiene hartas inspiraciones ahí cruzadas que vamos a estar revisando también acá, pero que no deja de ser este proyecto que va mezclando muchos sonidos, que tiene mucho de pop, que hay mucho bailable entre medio, y se transformó en un disco que creo que su nombre lo resume súper bien. La borrachera dulce. Tunacola llega con nuevo álbum este 2026 y estamos con Ricardo Luna, con Richie Tunacola, quien tantas canciones buenas, dándole la bienvenida a todas las personas que ya nos siguen a través de radio.uniac.cl, nuestra radio digital. Richie, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias. Acaba de caer en la cuenta de que tantas canciones buenas, bueno, salió de la canción de Javier Amena, ¿no? Por supuesto que sí. Pero también en el disco pasado saqué una canción que se llama Tantas canciones buenas, también inspirada en la Mena, ¿no? Pero me acordé así. Sí, es que da para harta inspiración esa línea, sí. Ese verso. Muy bonito igual, sí. pero tiene mucho que ver también con el pop, con tu andar también en la música. Sí. Yo creo que Tunacola es súper representante justamente de ese tipo de pop. Si juntamos ahí, por ejemplo, nos viene súper bien un festival tipo Tunacola, Javier Amena, Alex Banter, sí, harto... ellos fueron la punta de lanza, claro. Absolutamente, para todos los que venimos detrás con nuestras cosas. Sí. Sin duda, sin duda. Oye, pero me encanta esto que veamos... que en el fondo también tiene mucho que ver contigo. Hablemos de esto y del proyecto en general, antes de pasar al disco en particular, que tiene que ver con el jugar y el atreverse a juntar cosas, que no sean necesariamente cosas relacionadas a la música. Y yo siento que eso es algo que viene de por sí en Tunacola, desde el comienzo. Sí, para mí lo que estáis mencionando el juego, de entrada, para mí es lo más importante. Es lo más importante a nivel de carrera artística, es lo más importante a nivel de lo que quiero comunicar, y se volvió una conclusión que saqué en limpio desde mi actividad como artista y también como profe, ¿cachai? Que es como mi otra mitad. Y me di cuenta de una cuestión tan obvia que es tonta de lo obvia que es en el fondo lo importante es pasarlo bien, ¿cachai? Cuando estamos haciendo música. Y esto tiene una cosa mucho más profunda en el fondo, o sea, el hecho de despertar la curiosidad desde el juego y de perpetuar un poco esta sensación de ser niño en lo que hacemos, es lo que finalmente produce nuestros trabajos más potentes, y generalmente son los que resuenan mejor también afuera, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, ok, enfocarse en el proceso, en vez de enfocarse en el resultado, genera un mejor resultado, ¿cachai? Cuando uno se enfoca en el proceso, en el hacer, en lo que tenéis entre manos en ese momento, sin preocuparte de romperla, seguramente hay más posibilidades de que logres algo que eventualmente la pueda romper antes que enfocarte en el resultado, ¿no? Que aparte tiene a todos los cabros histéricos, ¿cachai? Con romperla, que está bien, creo que es una energía súper bacán cuando uno parte y te abre muchas puertas, esta cosa de darle con todo para adelante y romperla, claro. Pero no olvidamos como del proceso. Hacerte conocido al tiro hacerte conocido de una, ¿cachai? Pero no olvidamos del proceso de hacer, ¿no? Y sobre todo eso peligra, sobre todo ahora que la IA te dice, no, quédate tranquilo, salta del proceso, tírate el resultado nomás de una, ¿cachai? Entonces se ha transformado en un proceso que se convirtió en este juego, en el que me cuestionaba todas esas cosas, ¿no? Que básicamente era, ¿cómo puedo volver después de 4 discos, en el que he recorrido tantas canciones que finalmente se fueron convirtiendo en un estilo, en una forma de hacer? ¿Cómo puedo seguir haciendo sin que sea formulaico, sin volver a caer en las mismas fórmulas, ¿cierto? Y de esa forma no estoy siendo muy generoso con el público tampoco, ni conmigo mismo como artista, ¿cachai? También tiene que ver con tu inquietud en ese sentido, claro. Como en el fondo yo ya me conozco, yo ya sé mis patrones de conducta y de creación, claro, ¿cómo salgo de aquí un poco, ¿no? Claro, y a todos los artistas que llevan tiempo les pasa, ¿no? A los que tocan guitarra, los dedos se te van a los mismos lugares, ¿cachai?
yo como pianista, que sigo tecladista, los acordes que empezaba a hacer eran los mismos, ocupaba los mismos timbres y los mismos sonidos que me resultaban. Entonces dije, al final, esto es fome. Esa era la conclusión básica, ¿no? Esto es fome. Y fome es la antítesis. Es un juego no exitoso, ¿no? Es cuando el niño se aburre cuando es fome. Y, ¿cierto? Entonces dije, ¿cómo lo hago entretenido? Y la única forma entretenida para mí era que una cosa externa me dijera lo que tenía que hacer, ¿no? Como ponerme contra las cuerdas, ¿cachai? Como, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Chuta, no sé. ¿Y qué pasa si hay una tarjeta que me diga, samplea la voz? O samplea tu primera idea desde la radio, ponte tú. Sintoniza la radio y samplea lo que hay en la radio y agárralo. Y ahí dije, ya, ahí hay 2 ideas potentes, ¿habrán más? Y claro, como profe me ha tocado enseñar muchas cosas y resulta que... Son cosas que había hecho en el aula en algún momento, así como para incentivar a... Para incentivar, porque imagínate lo entretenido que es cuando estudiamos sampleo, imagínate lo entretenido que es como decirles, pueden hacerlo de la radio, mira, sintonicemos la radio, qué sé yo, online. Y pasa la cooperativa, ponte tú. Claro. O Radio UNIAC online. O Radio UNIAC online. Claro. Y sampleáis cualquier cosa y la idea no está en agarrar el mejor material posible para samplear, sino que la gracia está en cómo te las arreglas para que eso que agarraste funcione musicalmente, ¿cachai? Y ahí es donde está el verdadero goce, en arreglártelas para que suene bien. Si agarráis, qué sé yo, la radio Beethoven y te agarraste un concierto de Vivaldi y no tiene nada que ver con el urbano que estáis haciendo, bueno, arréglatelas para que ese sample te sirva y suene, ¿cachai? Entonces, en ese ejercicio uno aprende, qué sé yo, y al final empecé a usar muchas restricciones en mis clases, como decirle, arréglatelas con esto, arréglatelas solamente con una máquina, ahora vamos a hacer todo sin batería y va a ser solamente usando un sintetizador toda la música, o con un sonido de piano, tenés que hacer toda la canción. Entonces, empecé a notar que las mentes de los que estaban alrededor y de mis alumnos hacia el tiro se ponía todo muy entretenido, ¿no? Estoy pensando en qué edades tenían, o que tienen, más o menos, ¿no? Mis alumnos son entre 17 y 46 años. Bueno, súper diversa. La gran mayoría son de 20 y tantos. Son cabros que están partiendo y aprendiendo profesionalmente todo esto. Ajá. Entonces ahí es donde yo me convertí en el tipo de las restricciones, ¿cachai? Como esa es mi forma de enseñar, ¿cachai? Claro. Restringiendo. Pero al final restringir es liberar también. Restringir es liberar, pues, absolutamente. O sea, arréglatelas con esto y haz que sea lo que tú quieres y disfrutarlo. O sea, también es arréglatelas con lo que hay. Y de hecho, muchos artistas te podrían decir, esta es la receta con la que elaboré mi mejor disco, es restringiéndome a esto. El disco más conocido de Tuna Cola, digamos, el segundo, Todos los veranos del mundo, se restringió a un universo de sonidos que todos venían de videojuegos. Todos los instrumentos salieron de videojuegos y solamente podía trabajar con eso, ¿cachai? Entonces, bacán, con esa restricción se elaboró un sistema sonoro súper cerradito que armó un mundo súper rico, ¿cachai? Totalmente. Y súper, que yo siento que eso no cambia, ¿no? Como súper, o sea, canciones como Danky o Guachita, que son como las clásicas de Tuna Cola, ya más de 10 años con esas canciones, no lo puedo creer. Estaba pensando. 12 años. Ah, espérate, me vino un... sí, me vino un algo. Me vino un algo. Sí, como que son... Y tú las pensás y efectivamente cuando te vas al cómo fueron hechas, sí, pues. Ahí está, es como... Sí, pues Danky. Esos videojuegos. Danky que tiene esa melodía. Eso es un videojuego que la cuestión era como, ok, no me sirve esta música como está, pero tengo que chopearla, tengo que cortarla en pedacitos. Y ahí salió el motivo principal que dio origen a toda la canción, ¿cachai? Entonces, sin el experimento, ninguna de esas músicas existe, ¿cachai? Sin ese experimento. Ya, no, entonces explícame el juego. Estamos con Richie Tuna Cola aquí hablando del nuevo disco de Tuna Cola que se llama La Borrachera Dulce. Pero que igual tiene como el nombre del juego, que, la casa iluminada, que se llama La Casa Iluminada. En el fondo es La Casa Iluminada, La Borrachera Dulce. Sí. Lo que nos da inmediatamente la sensación de secuelas que vendrán. Es como el tomo 1 de, básicamente. Pero ya, tenemos... ¿Qué fue primero? Y dijiste, tarjetas... Voy a tratar de explicar lo más claramente posible esto que es difícil de hacer entender. Bueno, es un juego de tablero en el que uno tiene una ficha y uno va avanzando por casillero, uno cae en un casillero y hay casilleros de 5 tipos. Hay unos que son agregar, que es crear una idea.
otro que es transformar, que es transformar ideas que ya existen. Hay otras que son ritmo, que tienen que ver con hacer cualquier cosa pero con un prisma siempre rítmico. Hay otros que se llaman estrategias, que tienen que ver con usar teoría musical, ponte tú. Y hay otra que es el modo compositor, que es operar libremente, sin restricción. Esos son los 5 tipos de casilleros que te podrían tocar. Entonces tú vas avanzando y son 5 islas en este tablero que se pueden comunicar entre sí por medio de una pildorita. Cuando tú te agarras la pildorita, tú puedes viajar a otras islas. Cada isla tiene su propia personalidad musical, y hay islas, ponte tú la de la ciudad, que te empuja a hacer cosas como más electrónicas, más de pulso constante. Está la isla del cielo, que es todo lo contrario, que es flotante, sin batería. Está la isla de la Pachamama, en donde no puedes usar instrumentos electrónicos, todo tiene que ser acústico. Y así, ¿no? Son 5 islas. La segunda isla se llama La Borrachera Dulce, que es como se llama este disco, ¿no? Entonces también uno podría asumir, viendo el tablero, que van a haber 5 discos, ¿no? Entonces por eso se llama La Borrachera, la casa iluminada parte 1. Porque ahí me dediqué a explorar más que nada una isla, que tiene un mood. Ya La Borrachera Dulce viene de... Siento que es como un videojuego, además de un tablero de juego de mesa. Siempre como que entraste a un universo, así, sí. a la isla La Borrachera Dulce. Claro, para mí tiene mucho que ver con los juegos de rol, que son de mis juegos favoritos, mis videojuegos favoritos, donde es muy normal atravesar islas, ¿no? De hecho, Tunacola es una isla de un videojuego antiguo, ¿no? No es una bebida como muchos pueden pensar. Pero podría serlo. Una bebida refrescante. Sí. Y bueno, esta isla, que es la segunda isla, es La Borrachera Dulce, que tiene una personalidad más emo, y si ustedes escuchan el disco nuevo, tiene esta cosa como... Tiene muchas partes emo, ¿no? Como lenta, invité al Me Llamo Sebastián a cantar, una canción que es súper emo, así. Bueno, tiene esa personalidad. La tenemos ahí en el setlist de hoy. Tiene esa personalidad, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace este juego finalmente? Te da restricciones para componer, te dice qué es lo que tienes que hacer, te pone en problemas. No te va a decir, haz un acorde de do mayor seguido de uno de fa y qué sé yo. No es específico, sino que te dice, arréglatelas con esto. Arréglatelas solamente usando tu voz. Arréglatelas sampleando sonidos que estén alrededor tuyo, por ejemplo, esta silla o este vaso. Arréglatelas con eso. Y descubrí que la forma de resolver esos problemas puede llevarse a la música experimental, puede hacer un disco de pop con eso, pero lo más importante es que la forma de resolver esos problemas va a ser siempre tu forma. Y eso también implica que se deja relucir tu estilo de resolver las cosas. Y ahí dije, esto es potente para que otros lo hagan también. Entonces ahora viene el proceso de este juego también, hacer que otros lo jueguen. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno! Sí, pues, podría otro tocarle esta isla y sacar otra cosa, sí, además. Pues, porque yo partí jugando con un mamarracho que dibujé yo, ¿cachai? Porque me servía a mí y las tarjetas las recorté yo y eran escritas a mano. Pero después dije, esto es un método bacán. Y ahí hablé con el Edu LeBlanc, que es ilustrador y diseñador muy talentoso. Y le mandé un mamarracho y le dije, haz algo con esto. Y me diseñó una cosa pero maravillosa. Puta, ojalá lo hubiera traído porque lo habría mostrado aquí. Se me olvidó traer el tablero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tienes que ir a las entrevistas próximas con el tablero. Es que lo tenemos que jugar, no sé, o algo. Sí, ya, hagamos algo. Vamos a escuchar... Yo pensaba que era audio nomás, pues no sabía que iban a estar ahí enfocando. No, tenemos una cámara incluso toda dispuesta para ti. Oye, sí, radio.uniac.cl, estamos como radio digital, nos puedes escuchar, puedes bajar la aplicación y llevarnos en tu teléfono y vamos contigo a cualquier parte, o los puedes digitar simplemente radio.uniac.cl, o nos puedes ver también entrando con la página web, te puedes sentar y vernos y conversar y tirar la talla con nosotros acá en Tantas Canciones Buenas. Vamos a escuchar el día 93, que tienen que ver los días con esto, porque todos los días tienen un número distinto. Ya. Sí, pues todos los días tienen un número distinto, pero... El día cero. El día cero es el que partí jugando este juego. El que partí usando el juego como un método de producción y de composición. Por lo tanto, el día 54 es el primer día que salió algo valioso, algo que yo dije, esto va a ser publicado, y es la canción que abre el disco. ¿Tú te refieres al día 93? Vamos a escuchar la primera, es día 93. Exótica. Exótica. Ya. Esta canción salió de una peregrinación por la cocina que hice mucho rato, y ahí había una piña que está, aparte de la otra fruta, no quería jugar con la otra fruta. Y ahí dije, esta situación de la piña es una buena forma de explorar una canción que hable de una fruta, como si fuera una persona, digamos, hacer de la piña un personaje y dejar de hablar de mí un rato, ¿no? Como
Entonces la inspiración es la soledad de la piña, y ahí salió esta canción, Exótica, que nadie la quiere por su exotismo. Vamos a escucharla. Tuna Cola, en Radio UNIAC. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. Este fue el intento 93 y efectivamente resultó una canción. Exótica es esta canción que escuchábamos de Tuna Cola y que es parte del último disco que se llama La Casa Iluminada, La Borrachera Dulce. Es que este es el primero de los 5 discos que tienen que hacer, Richie, porque si no, perdí el juego, básicamente. Si no, perdí el juego, sí. Sí, eso es. Es como esos juegos que vais contra el tiempo un poco. Uh-huh. Bueno, y puede que me coma una hojita en el camino que me va a ampliar un poco más el tiempo, ¿cierto? En los juegos existe eso. Pero una sí, estrellita, como sí. Mario Bros. El proyecto es recorrer la personalidad de cada una de estas islas y hacer un disco, un LP con cada uno de ellos. Y el álbum como concepto solamente va a existir cuando se terminen los 5 LPs. Por lo tanto, el álbum son varios LPs. Por eso yo hablo de discos, acabo de sacar un disco, claro. No un álbum, porque el Claro. álbum es como va a ser el completo. Entiendo. La Sí. diferencia ahí. Sí. Ahora, lo que sacaste acá son 11 temas que además terminaste haciendo también con otra gente que está presente también. Está Matías Tigre, está Me llamo Sebastián, está Fernando Moroni. Cuéntanos un poquito de esa participación y cómo entran también en el juego. Claro, O lo que no pasa entraron es que necesariamente, sino que son más colaboraciones. Al invitar a gente, generalmente ya uno juega y aparece una idea, ¿no? Aparece una idea después de 2 horas más o menos, aparece una idea. Esa idea queda ahí, no me pongo a terminarla de una, queda ahí, ¿no? Y después ponte tú tenés 50 ideas, 60 ideas. Y las voy escuchando todas y decís, ok, estas pasan a segunda fase, estas pasan a hacer canciones, a depurar las letras, qué sé yo. Y esa parte ahí al juego ya no existe en el fondo, ya pasa a ser un proceso más normal. Pero ya toda la sonoridad ya está armada. Y una vez que eso pasa, por ejemplo, cuando invité al Seba, al Me llamo Sebastián, ya tenía la canción completa armada, ¿cachai? Yo dije, esta canción, que ya es linda, el Seba la va a convertir en algo así ya que te va a desarmar, ¿cachai? Entonces, y le dije, Seba, haz lo que queráis con esta voz, aquí está la melodía como yo la grabé, ¿cachai? Haz lo que queráis. Y desde España él me mandó las grabaciones, me mandó varias en el fondo, y yo hice como una especie de Frankenstein con lo que me había mandado, las mejores tomas, y quedó, y se dio en el fondo licencias que yo no había compuesto, ¿cachai? Le hizo cosas a su modo. Y eso es lo que yo les pido a los chicos cuando se suman, a la Feña Moroni y Montetú cuando hace sus voces también. Ella la hace a su manera, el Matías Tigre sobre todo, ¿no? Con su guitarra. La idea es que los intérpretes lleguen a desarmar las ideas que yo tengo preconcebidas. Porque los productores modernos somos mucho de controlar todas las aristas, ¿no? Y cuando nos abrimos, cuando alguien más colabora, yo creo que la idea es como abrirte a que otro te desarme un poco, ¿no? Como que te proponga cosas, ¿sí? Claro. Y eso es lo que ocurrió. Igual es loco porque la producción generalmente es ese... Claro, artísticamente como que llamáis al productor a que justamente te aporte esa otra mirada, desarme algunas cosas, arme otra, pero tú en ese doble rol también lo que hacías es como pedirle a otros que desarmen lo armado. Desarmen lo armado, sí. Claro, lo que pasa es que mi figura yo vengo mucho del hip hop, esa es como mi raíz más antigua, año 93, cuando escuché el Chronic de Dr. Dre. A mí nunca se separó de mí esa idea de jugar con sample y de que el productor era el artista en el fondo, ¿cachai? A lo que Kanye West, ¿cachai? Entonces, a pesar de que estoy haciendo de nuevo en otras aristas, entre el pop y otro tipo de cosas, para mí sigue siendo esta cosa como del que arma el beat, ¿ya? El que arma el beat, el que se hace cargo de la canción. Por eso nunca he trabajado con productores. Y por eso también es una cosa de llevar mi visión de principio hasta el final, y me hago cargo de la mezcla y el mastering también en ese sentido. Entonces ha sido bien entretenido. No me preocupo de todo el proceso por un asunto de creerme o de ahorrarme plata, sino que realmente estoy fascinado. Me fascina el proceso de mezclar, me fascina el proceso de masterizar y de preocuparme y de investigar y de tener mis máquinas y todo, ¿cachai? Entonces ha sido lindo, un lindo proceso, bien orgánico, bien desde el corazón en realidad.
Qué lindo. Esto ha sido como, claro, es el gancho te incita como a ver qué puedo hacer con lo que tengo y todo lo demás, pero al final es incentivar la creatividad, pasa, aflora, y claramente este es un disco que quedó súper completo, es súper largo además, o sea, es un disco larga duración, como bien comentábamos. ¿Qué pasó en el día 400 en adelante que salieron canciones como Con Amor y como Tepoztlán, Richie? Ahí, bueno, Con Amor es una canción que es media punky, ¿cachai? Y que tiene que ver con el estallido social y toda esta revuelta fallida finalmente, ¿no? Como con esta sensación de que Tú te fuiste de Santiago un poco antes de... Yo me fui un poco antes, sí. Sí, aunque como que mirar un poco con distancia de alguna forma, entre comillas, ¿no? Como todo lo que pasó en esos años. Justo estaba vinculado con Santiago en esa época. Todavía no había cortado lazos, como los corté con la pandemia, ponte tú ahí ya corté lazos con Santiago. Pero me tocaba trabajar acá de martes a jueves y era súper extraño, ¿no? Atravesar en bicicleta, porque yo me bajaba en la estación de buses y agarraba mi bicicleta y partía por Estación Central hasta Las Condes, donde hacía clases. Todo eso hacia arriba. Y tuve ahí, después pasaba por Plaza Italia con olor a lacrimógena, los vidrios quebrados. Después pasáis por Providencia, llegando a Las Condes ya no pasaba nada y allá arriba ya era otro país. Era una cuestión completamente diferente. Bueno, sí estuve vinculado y ahí salió esta cosa, ¿no? Me tocó verlo bien de cerca y dije, puta, tanta weá, para que nos trataran como niños, ¿cachai? Para que nos mandaran a acostar como si fuéramos unos niños todos. Con sus ideales, montando comisiones y eligiendo a nuestra gente, ¿para qué? Si al final los que mandan nos van a mandar a acostar. De eso se trata Con Amor. Y Tepoztlán sí ya es una canción de amor, pero es una canción en donde uno da vuelta a la página en la vida y uno se acuerda de cómo uno era antes. Y ahora yo ya tengo familia y no puedo hacer las locuras que hacía antes y no quiero hacerlas. Y antes yo tenía esta sensación romántica de que flotaba por el mundo y me iba a tocar a otros países. Y le decía que sí a todo y me iba de una fiesta a otra, qué sé yo. Entonces todo eso, Tepoztlán, que es una de esas andanzas, fue en Tepoztlán, en la ciudad mágica mexicana, es como mirar con nostalgia toda una época que fue muy mágica para mí. Por lo tanto es como una especie de despedida de una piel que uno tuvo. Y de eso se trata Tepoztlán. Son temáticas completamente diferentes y claro, lo que pasa con este juego también es que uno tiene jugadas o instancias de juego que te puede salir una cuestión súper rápida, súper punky, otra súper contemplativa, súper lenta. Y al final cuando tenías el corpus completo de cuestiones, como 60 cosas, ahí uno dice, con esta voy a hacer, con esta y esta otra voy a hacer un disco. Qué buena pregunta para este disco en particular. ¿Por qué se escoge lo que se escoge? Ya lo vamos a conversar con Richie Tunacola. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, porque ya las estábamos nombrando de hecho, que son Día 440, Tepoztlán, y el Día 405, Con Amor. Y ya seguimos conversando acerca de este, que es el nuevo disco de Tunacola, La Borrachera Dulce, y que ya puedes encontrar en plataformas digitales y por supuesto también aquí en Radio UNIAC. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Ahí para que vayamos sintiendo cómo va el viaje de este disco, La Borrachera Dulce de Tunacola. El primero que va a tener siempre como esta antesala, que es el juego mismo, el juego ideado por Richie, que se llama La Casa Iluminada y que nos va a tener con un disco por año, porque así es el juego, y vamos a tener las 5 islas convertidas en disco. Preferiría no firmar ese cheque, pero sí, o sea, voy a estar todo el rato jugándolo y haciendo música, sí. Es que sabéis que yo creo que sí, no es necesario firmar nada, pero yo creo que sí, porque te estás entusiasmado con el tema. Pues, y entonces estoy súper entusiasmado, sí. Estoy súper entusiasmado, me metí en un método que en un principio me tenía asustado, porque ¿cómo te vaya a meter a hacer música con algo que te restringe todo el rato, cachai? Entonces, ¿qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si sale muy loco, muy raro, muy experimental? ¿Qué pasa si se aleja demasiado del pop? ¿Y qué pasa? O sea, no pasa nada, ¿bien? Pero eventualmente hay que tener cierta valentía para alejarse absolutamente de ciertas cosas. Y al final dije, me lancé a la piscina y ahora este disco me tiene muy orgulloso porque es la confirmación de que funciona, ¿cachai? Es la confirmación de que se puede hacer música, de que se puede hacer un disco pop, en mi caso, con un método que es súper experimental, pero que experimental no equivale a raro, necesariamente, ¿no? Equivale a una filosofía que
pone sobre la mesa el hecho de enfocarse en el proceso y de valorar el proceso por sobre el resultado en una época en que nos están diciendo todo lo contrario. ¿Cachai? Eso es. Pues, y pensaba en eso que decía hace un rato atrás, como cómo está esta obsesión por los números o cuántas escuchas tenías en plataformas digitales. Y claro, yo siento que igual esas ganas o esa obsesión siempre estuvo de diferentes maneras, ¿no? En algún momento fue el cómo lograr salir en la radio o cómo lograr que te firmar con un sello en particular, y ahora es como cuántas escuchas puedo tener a nivel mundial para que pero claro, porque ahora es como más uno es su propio sello ahora, claro. uno está en prensa, uno está en marketing, uno está en distribución, uno está encima de todas esas cosas, ¿cachai? Entonces, si el sello era el que antes se obsesionaba por las cifras, porque ellos son los que metían la plata, ahora uno se obsesiona con las cifras, ¿ya? Y está bien preocuparse, y está bien preocuparse que el trabajo de uno resuene de la mejor forma para afuera, y preocuparse de difundir, qué sé yo, pero no puede ser el motor de hacer, ¿cachai? El motor de hacer debería ser hacer el mejor producto posible, y eso, según yo, se produce cuando uno está enamorado del proceso de hacer algo. Eso. Sí. De cualquier cosa. De cualquier cosa, sí. Sí, podría ser un juego aplicable a otras materias de la vida. A la vida misma. Oye, vida. Acá musicalmente pasa que nos encontramos con cositas más, ya lo decíamos, desde el pop siempre, harto pop, pero también hay cositas como cuartetos de cuerda, bossa. ¿Cómo fuiste pasando por todas esas sonoridades también? Ya, lo del cuarteto es una pequeña trampita, una pequeña licencia que hice, porque te podrías imaginar que las canciones salidas de un método, como te había contado, ¿no? Puede ser súper dispares, puedes tirar puede salirte de cualquier estilo, ¿no? Entonces, para mí, usar cuarteto de cuerda y hacer los arreglos de cuarteto de cuerda para muchos temas fue una forma como de homologar, de darle un color parecido a muchas canciones que sin el cuarteto se escuchaban como demasiado diferentes entre sí. Entonces, primero la probé en Tepoztlán, y después, qué sé yo, apareció esta canción que hizo el Seba, Eres Tú, y que al principio era el piano nomás. Claro. Y dije, esto podría quedar bien con cuarteto de cuerdas. Y después uno empieza con cuestiones prácticas. Ok, voy a llamar al cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas es caro, ¿cachai? Y el día de estudio es caro. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos y hacemos varios arreglos de una? Y de esa forma matamos varios pájaros de un tiro. Homologamos el sonido. Muchas canciones se van a ver beneficiadas porque un cuarteto de cuerdas suena hermoso, obviamente. Y también optimizamos las cosas operativas de aprovechar el estudio y de aprovechar al cuarteto. Entonces ahí salieron 6 arreglos que están sobre 6 canciones, y eso pasó al margen del juego. O sea, después de jugarlo, los arreglos fueron hechos sobre lo que había sido producido por el juego. Claro, pero es que lo que sale del juego mismo, claro, es como todo lo crudo, ¿no? Es lo crudo, sí. Y el resto también es parte del juego de la vida, poner todos los otros colores también claro, ahí. Y por eso ahí lo uno a la otra pregunta que te hacía, ¿no? De cómo escogiste y por qué escogiste estos, porque ya pues tú decías, hay algunos intentos como que, este fue, mira, que es el que abre el disco, es el primero que sentí que valió la pena. Ya, perfecto. Sí. Pero seguro que te quedaron otras cosas que también fueron muy interesantes ahí, que a lo mejor decidiste no ocupar. Hay muchas canciones y eso actúa por resonancia en el fondo. Simplemente las canciones que quedaron, yo vi la luz, las veía terminadas, ¿no? Me las imaginaba terminadas, y las que no, yo decía, estas son súper buenas ideas, me gusta, pero no encuentro la puerta, ¿cachai? No encuentro la puerta, no encuentro la letra. Muchas mueren por la letra, muchas mueren por no encontrar la letra. Cuando encuentro la letra, lo más probable es que se termine y se publique, ¿no? Y hay algunas también que incluí que me costó decidir, ¿no? Esto va a ser un instrumental. La letra no tiene nada que hacer aquí. La música por sí misma ya es poética suficiente, ¿no? No necesitan letra. Entonces eso pasó con 2 temas instrumentales esta vez que están incluidos. Entonces era eso, ¿no? Era como, ¿resuena conmigo o no? Y es súper difícil sacar temas de un disco, ¿no? Uno quiere incluirlo todo. Pero finalmente armé un recorrido que le puse play de principio a fin y dije, esta es la película, ¿cachai? Y quedaron esos 11. Esto es. Como claro, y como hablábamos fuera de cámara. Y de micrófono. Fuera de micrófono. Fue la forma de armarlo fue teniendo 60 canciones, ponte tú, y fue como quien arma un mixtape
para polola, ¿cachai? Como que eran Te seguiste jugando fuera del juego también. Claro, es que si no jugáis, el único adjetivo contra el que lucho es los fome, ¿cachai? Si hay música que no me gusta es porque es fome. Si hay cosas que yo no quiero hacer son porque son fome, ¿cachai? Yo rehuyo de los fome todo el tiempo. Y eso ha sido la receta también para producir este disco. Claro, sí, totalmente. Oye, bueno, quedando estas canciones y estando ya en plataformas digitales, las podemos pasar enteras. De hecho, estuviste tirando como sencillos varios de estos. Hemos hablado de esta canción en varios momentos acá en la conversación, en la entrevista. Esto es el día 182, Eres tú, grabada desde España, enviada por el Me llamo Sebastián. Claro, esta es una canción que tiene un componente como emocional, yo diría que el más fuerte de todo el disco, porque es un collage de experiencias propias, ¿no? Básicamente habla de un detenido desaparecido, la canción, y fue un collage, por ejemplo, al principio habla de ya cayó, era porque ya cayó Pinochet, y tu padre ya está sacando el parlante por la ventana. Eso es algo que mi papá hizo cuando cayó Pinochet y sacó el parlante y se puso a gritar para abajo. Pero no es la Avenida Brasil como está en la canción. La Avenida Brasil es porque rima bien con una palabra que elegí por la rima. Y luego dice, el Oscar ya pudo volver. El Oscar es la pareja de mi mamá ahora, ¿cachai? Que volvió de Estados Unidos del exilio tiempo después. Entonces es un collage de puras cosas que pasaron en mi familia, que están unidas desde el punto de vista de una mujer que perdió a su pareja en dictadura. Y se armó esta cosa que es súper emotiva. Y Me llamo Sebastián entró a cantarla y él como que ya la reventó, como que ya la sacó así. Pero Oye, el registro del Seba, que sigue siendo, lo sigue siendo, es notable desde el punto de vista vocal, sin duda, pero también de la interpretación que le da. O sea, no, o sea, yo creo que él es el súper rey. desgarrador de repente para cantar. Él es nuestro rey emo, así, pero máximo, ¿cachai? Y bueno, qué bueno que sea. Es bueno tenerlo amigos también, de alumnos a veces. Y fue maravilloso que dijera que sí, pues yo creo que armó la canción básicamente. Vamos a escucharla. Eres tú, Tuna Cola, Me llamo Sebastián, aquí en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Pasémosla bien, claro que sí, en vivo y en directo para ustedes. Sí, pues. Gente que nos escucha en radio.uniac.cl, nuestra radio digital, y que escucha a Tuna Cola en esa canción que además interpretada por este proyecto musical de Richie Tuna Cola y de esta canción en la voz de Me llamo Sebastián. Que nada, me parece que nos da un súper recuento también de lo que ha sido invitar, colaborar y sacar nuevamente estas voces, porque yo no escuchaba al Seba hace mucho rato, además, porque he estado harto rato fuera también. Sí, pues. Así que fantástico poder escucharlo acá. Bueno, este disco que ya lo puedes escuchar en plataformas, también me imagino lo has estado dando, rotando en la gira que acabas de tener por distintas ciudades. Sí, pues. Ahora claro, partimos en Valpo, después nos fuimos a Conce, Chillán, Matanzas, Pichilemu. Y claro, es bacán la gira de conciertos de un disco, es bacán porque te permite por primera vez tocarla en vivo, ¿cachai? Que es una dimensión que yo separo mucho del estudio. Para mí como que tocar las canciones en vivo no es una reproducción del disco, sino que es ver cómo las interpretamos en vivo, ¿cachai? ¿Qué energía podemos sacar de eso en vivo? Porque ponte tú, nuestros shows se caracterizan por ser como más una fiesta, ¿cachai? Como ser como súper arriba todo. Y claro, para mí es un asunto de energía. Entonces, ¿cómo agarramos canciones de este disco que pueden ser más lentas y cómo las reventamos en vivo para que la energía en el fondo siga funcionando? Para mí la interpretación en vivo es una cuestión de energía y eso funcionó perfecto. Incluso canciones que yo les tenía un poquito de sustito, bueno, funcionaron maravillosos. Porque también cuando hacía un show en vivo es súper entretenido cuando tenés 60 canciones para jugar, po, de todo tu historial. Po. Claro. ¿Cachai? Podía armar como, ya, vamos a tocar en Los Piures, en Pichilemu. Esto es súper playero. Ya, entonces metamos más Coco Maitá y más... Claro. Y vamos cambiando dependiendo del lugar donde nos tocaba tocar. Oye, pero ¿y ese repertorio
O sea, claro, yo pienso lo que decís tú, cambia y vais sintiendo que, qué sé yo, para qué lugar es, para cómo va a ser, cuando no sabís, lo inventáis, perfecto, pero hay canciones que me imagino que son como, que quedan siempre, ¿no? Sí, sí, los caballitos de batalla, cada artista los tiene. Y ya, pero eso está en el fondo, no eso es que está, uno no, eso está. Se cambia la lista cada vez que cambiáis de escenario, en el fondo. O sea, de hecho, los que se sentirían traicionados son los que van a pensar que vamos a tocar el disco nuevo entero. Ellos se sentirían traicionados porque no lo tocamos entero. No lo tocáis entero. Ya. No, tocamos las canciones que estén al servicio de un show en el fondo, ¿cachai? Que hay varias, pero no todas sirven para eso. Oye, y con Tunacola ¿quiénes te están acompañando? ¿Estáis solo? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿O depende del lugar también? O sea, ando con un equipo somos 8 o 9 personas. Ay, entre los que tocan, roadie, iluminación. El cuarteto, no. El cuarteto, en este caso, en Santiago también el cuarteto de cuerda. Claro, es una micro más o menos grande. Sí, pues. Y es entretenido. Po. Sí. Me acuerdo de los Candelabros, hace poco el Matías decía, ¿por qué 7, cachai? Porque decía, ¿por qué es más entretenido de 7, cachai? Y yo pienso lo mismo, cachai. Sí, que como, entre más mejor. Entre más mejor. Pero que entrete, sí. ¿Cachai? Pasarlo bien, no aburrirse, o si se aburre, para encontrar algo, salir de lo fome y encontrar algo que realmente nos motive, nos entusiasma, nos haga caer también en la creatividad. Creo que el aburrimiento igual ayuda a llegar a eso. O sea, el aburrimiento me llevó a idear este juego, pues ya estaba aburrido con lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional cuando uno hace música? Es sentarse a trabajar y esperar que se te ocurra algo, o chapotear y esperar que se te ocurra algo. Y eso es como tirarle demasiada responsabilidad a nuestra cabeza creadora, ¿cachai? Somos muy limitados para eso, entonces mejor que las instrucciones vengan de afuera, a veces. Claro, sobre todo si las instrucciones te están invitando o están hechas especialmente para que... Claro, sí, están todas hechas para jugar, sí. Totalmente. Sí. Oye, bueno, ¿se vienen más presentaciones? Hay una en junio, tengo entendido, ¿no? Sí, el 19 de junio en el Subterráneo cerramos la gira y presentamos... Acá en Santiago, entonces. Presentamos el disco en la ciudad que más nos quiere en todo el mundo. Santiago. Seguía muy de cerca por Ciudad de México, ¿no? Pero ya Ciudad de México. ¿En serio? Sí, pues. Ahí tú veis métricas así como de dónde te están escuchando y tal. Sí. Y Ciudad de México va bien. Ciudad de México, México como país nos escucha más que Chile, sí. Pero Ciudad de México está como súper cerquita de Santiago. De Santiago. Sí. Entonces, en algún momento para allá, ¿o no? O sea, vivimos allá, pues, o sea, yo he ido como 8 veces para allá. Sí, pues no sé. Pero para este año no sé, porque ya fuimos, pues. Ya fuimos y la verdad es que yo ahora quiero parar de tocar porque esta fase de la casa iluminada es muy de jugar este juego y de estar en el estudio y de producir. Es una fase muy de estudio. Entonces saldremos, qué sé yo, a fin de año, vamos a levantar la cabeza de nuevo, pero yo estoy feliz de que después de que todo esto se acabe, volver a mi estudio en Valparaíso, a conectarme con mis máquinas y que nadie me moleste. Estoy esperando ese momento. Estoy esperando ese momento. Te encierro. Sí. No, me encantó. Tunacola, entonces, el próximo 19 de junio, acá en Santiago, en Subterráneo, para que vayas por tu entrada, para que vayas con tu reserva. Sigue a Tunacola a través de sus redes sociales. Escucha este disco nuevo, pásalo bien. Y cualquier cosa puedes llegar al juego a través de Richie, a la Casa Iluminada, por si te gustó el método. El método va a estar pronto. Ahora estoy lanzando el disco y uno se puede preocupar de una sola cosa a la vez, ¿no? Entonces ahora lanzamos el disco, hacemos la gira, pero lo próximo que se viene es ya el juego como objeto, la casa iluminada como objeto que otros y otras puedan jugar y hacer música y discos con él. Eso también. Oye, te queremos dar las gracias por esta conversación, por revisar el disco con nosotros, por hacerle esta escucha también tan relevante. Y nosotros nos vamos a despedir con un clásico que nos encanta, que suena mucho en nuestra radio también, parte de nuestro ADN. Así que nos despedimos, por cierto, con Guachita. Muchas gracias por tenerme. Gracias a nuestros guachitos y guachitas del otro lado del vidrio, la Camila Ray Núñez en la producción al aire, el Renato Montenegro en los mandos técnicos, Richie Tunacola, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.